Nicolás Maduro frente a la oposición y cómo un sistema puede estar por encima de la democracia. Esto hablando claramente sobre los impedimentos que ha tenido María Corina Machado y también quien fue la designada para participar en estas elecciones, Corina Yori. ¿Qué se puede decir de este panorama? ¿Es una farsa realmente lo que se está planteando desde el gobierno de Venezuela, hablar de unas elecciones democráticas? Bueno, primero, en dictadura no puede haber elecciones democráticas y Venezuela es una dictadura desde hace rato. Segundo, Venezuela es parte del grupo de dictaduras que bajo la jefatura de Cuba se llaman socialismo del siglo XXI o castrochavismo y que están integradas por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y en esos cuatro países no hay posibilidad de que hayan elecciones. Lo que estamos viendo hoy día en Venezuela es simplemente la repetición de un conjunto de delitos que periódicamente se perpetran en estos países a título de proceso electoral y que consisten básicamente en fraguar, en falsificar un resultado electoral bajo la premisa de lo que he definido como dictadura electoralista, que es aquel lugar en el que la gente vota pero no elige. Un candidato como Maduro, que tiene 80% de repudio popular, va a terminar, entre comillas, ganando la elección porque está repitiendo lo que saben hacer. Primero escogen sus candidatos. Para eso inhabilitan, como en el caso de María Corina Machado en Venezuela, encarcelan o exilian, como el caso del 2021 en Nicaragua, o los matan, como el caso de Fernando Villavicencio en el Ecuador. O sea, ellos escogen con quién van a competir. Lo segundo es que manejan todo el aparato, que es una simulación de votación, ponen los candidatos funcionales que les conviene. En este caso, Maduro escogió 12 candidatos, bajo la premisa de que nadie puede estar en esa lista de candidatos llamados de oposición si es que no así lo quiere la dictadura. Y lo tercero que pasa es que a través del mecanismo de terrorismo de Estado tergiversan toda la votación y terminan proclamando un ganador que, si las cosas siguen así en Venezuela, ¿Aló? el próximo 28 de julio seguramente será Maduro. Hola, hola, hola. Y ahí lo Hola, tenemos. ¿me escuchan? Lo escuchamos, ¿sí? ¿Me escucha? No sé dónde me he quedado. Usted me dirá. Le decía que en Venezuela se está repitiendo el ritual delictivo del socialismo del siglo XXI que se practica en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y que el único inhabilitado debería ser Nicolás Maduro, porque es un reo que está buscado por la justicia internacional con 15 millones de dólares por su captura, por temas de narcotráfico, por ser el jefe del cartel de los soles. Está en proceso de acusación en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad y es un reconocido violador de los derechos humanos. O sea, lo que está pasando en Venezuela no es un proceso electoral, es un rito delictivo del socialismo del siglo XXI para vulnerar la voluntad popular. Doctor, pero también hay que hablar de quienes le están también siguiendo el juego o dando la venia para que continúe, porque, por ejemplo, las transacciones que se ha hecho de cambio de rehenes por continuar comercializando, por ejemplo, crudo, en Estados Unidos, por ejemplo, que pone aparentemente eh, normativas o condiciones, por así decirlo, para que lleve elecciones aparentemente democráticas, es permitir y reconocer que se está llevando correctamente bien esto. ¿O aquí se juega también a los intereses con Venezuela? Mire, en el tema de Venezuela se han firmado los denominados acuerdos de Barbados, Ujú. que se firmaron el 17 de octubre del año pasado. Son dos acuerdos. El primero referido a que tienen que garantizarse elecciones limpias y liberar presos políticos, cosa que no ha sucedido, porque el proceso este está descrito como un proceso delictivo, no como un proceso electoral. Y si bien la dictadura ha liberado a algunos presos, ha tomado más presos. Hoy día están presos los principales dirigentes de las organizaciones de derechos humanos de Venezuela y gran parte del aparato de campaña de María Corina Machado. Sus jefes de campaña son presos políticos hoy día. Y el segundo acuerdo de Barbados se refiere al levantamiento de sanciones, dicen parcial, pero es casi total. Le levantan las sanciones respecto al petróleo,
al gas y al oro, pero además hay una frase que dice a todo el mercado económico secundario, lo que quiere decir todo lo demás. Quiere decir bolsa de valores, quiere decir deuda externa, quiere decir bonos, quiere decir intercambio económico. O sea que lo que han hecho esos acuerdos es fortalecer a la dictadura que hoy día, con esos acuerdos vigentes y con todo el beneficio de la suspensión de las sanciones que no ha sido retirado, están esperando el 18 de abril para eso, es la dictadura más fuerte de la región y sigue violando los derechos humanos y llevando adelante delitos que impiden llamar al proceso electoral una elección y que me ha llevado a escribir esta semana una columna, mi columna, que indica que lo que hay que hacer en el escenario actual es denunciar y frenar, bloquear, evitar que continúe este proceso en esas condiciones, porque simplemente se encamina a la falsa elección del dictador Maduro como si fuera un electo legítimamente. Sí, don, le quería realizar una pregunta. Usted mencionó el asesinato de Fernando Villavicencio, pero realmente quisiera saber qué relación tiene con el socialismo del siglo XXI o dictaduras. Toda la relación, y ustedes los ecuatorianos lo conocen. Eso está escrito, está denunciado y está constatado por la colectividad ecuatoriana y latinoamericana. Fernando Villavicencio era el periodista, el activista y después el político más importante en la denuncia de los crímenes y los delitos del proceso dictatorial de Rafael Correa, socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que gobernó y dominó el Ecuador por más de 10 años. Fernando Villavicencio ha denunciado desde el tema de los negociados de petróleo con China en su famoso libro traducido a varios idiomas que se llama Ecuador Made in China. Ha denunciado negociados, es el denunciante en el tema de la famosa constructora brasilera y una serie de escándalos, y cuando se presenta de candidato presidencial, obviamente estaba en rumbo de ganar, denunciando además las conexiones del narcoestado que Rafael Correa había montado y en el que situación en la que había dejado al Ecuador, y lo matan. La pregunta es, ¿quién se beneficia con esa muerte? Obviamente, el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, que mata, no es el primer caso. ¿Dónde ha muerto el general Baduel, que les salvó la vida en el golpe de Estado que frenaron cuando Hugo Chávez fue objeto de golpe de Estado a principios de este siglo? En la cárcel, preso, y lo han matado en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos meses ha emitido un informe diciendo que Osvaldo Payá y su acompañante, líderes del retorno a la democracia en Cuba, han sido asesinados por el régimen cubano. Después de 10 años han podido emitir ese informe. Entonces, lo que se está esperando de parte del Ecuador y de los organismos internacionales que están investigando no es que digan quiénes son los autores físicos, que además han muerto casi todos en escenas que son repetitivas de crímenes, sino quiénes son los autores mediatos, a quiénes ha beneficiado la muerte de Fernando Villavicencio, que si fuera hoy día presidente del Ecuador estaría en una lucha seguramente mucho más fuerte de la buena lucha contra la corrupción que está llevando adelante la Fiscalía y la democracia ecuatoriana. Doctor Sánchez, continuando tal vez con también lo que inicia con la conversación del inicio, ¿no? El tema de Venezuela, las elecciones. Hay que hablar también de las oposiciones, porque mucho se habla del silencio del socialismo del siglo XXI, pero hay que también tener en cuenta cuáles han sido las actitudes que ha tenido una oposición a este socialismo del siglo XXI. En el mismo Venezuela se habla de una oposición bastante tibia, hay una oposición que al parecer se ha quedado sin estrategias para hacerle el contrapeso al mismo Maduro. ¿Qué ocurre en este panorama regional en el cual parece que cada quien está mirando para su lado y hay silencios cómplices? Mire, las dictaduras del socialismo del siglo XXI han creado una figura que se llama oposición funcional, que yo la defino como aquella oposición falsificada, una falsa oposición, que simula esa situación para favorecer a la dictadura tratando de legitimarla como si fuera un proceso democrático. Y las oposiciones funcionales llenan Venezuela, Bolivia, Nicaragua.
Y la oposición funcional en Venezuela hoy día tiene cara y tiene nombre. Son esos 12 candidatos que han sido inscritos para participar en la elección de Nicolás Maduro cuando se ha rechazado la inscripción de la candidata única de oposición, que es María Corina Machado, o de la persona que ella puso finalmente como un reemplazo. Pero en Venezuela hay oposición de verdad también. Así como hay una oposición funcional que lastra, que perjudica, que simula, que son, por ejemplo, los candidatos, 4 o 5 candidatos que se presentaron en el 2021 en Nicaragua, y que aún Ortega, que tenía 80% y tiene 80% más de repudio, le permiten ganar con el 75%. Esa oposición que también el año 2020 en Bolivia le entregó el poder de nuevo a la dictadura, diciendo que había ganado en primera vuelta cuando era un fraude horrible. Esa oposición está hoy día con foto y con nombre en la inscripción de los 12 candidatos de oposición funcional. Pero le decía que hay una oposición de verdad y está liderada por la candidata única de oposición, María Corina Machado, que ha sido electa con el 92,5% en una votación celebrada el año pasado. Ahora, esa oposición de verdad puede tener errores, puede tener debilidades. ¿Cómo no las va a tener si le han encarcelado casi una decena de sus jefes de campaña? ¿Cómo no las va a tener si está bajo una permanente presión de terrorismo de Estado, de asedio y de violación de los derechos humanos? Es una oposición heroica a la que hay que respaldar y que ojalá no se equivoque estratégicamente, porque el propósito de esa oposición, por esto es oposición de verdad, es la toma del poder, es sacar a la dictadura. En cambio, la oposición funcional u oposición falsificada es la oposición que opera para que la dictadura siga. Doctor Sánchez, muchísimas gracias por habernos acompañado y tratar este tema aquí en la mañana en RTP. Mucho gusto, felicidades, hasta luego.